Hola. Bueno, este video lo he tratado de grabar muchas veces en diferentes momentos de mi proceso. Hay tantas cosas que contarles. Hoy es un nuevo día y hoy voy a comenzar con algunas partes. Bueno, esta carta me la encontré hace unos días en mi bicicleta y reitera junto a los muchos mensajes que recibo todos los días para qué quiero hacer este video. Va para las mujeres que se sienten solas y con desesperanza, para las mujeres que no se ven hermosas a sí mismas, que tal vez están atrapadas en una relación tóxica que les hace sentir muy poco valor por quienes son, que no se sienten suficientes en su cuerpo, que están pasando por una enfermedad dura, las que sienten que no pueden quejarse, que lo suyo es una bobada frente a las grandes tragedias y se anulan en su dolor, las que se sienten incomprendidas y juzgadas, las que saben que el dolor no es comparable, no es medible, no existe ninguna regla para saber cada quien cómo experimenta su dolor emocional. Para los hombres que a veces no comprenden cómo desactivar viejos mecanismos, para los que han sido presionados y formados en esta sociedad y que tienen que demostrar la hombría, ganarse el respeto, a sentirse presionados a ser el más millonario, el más fuerte, el más levantón, a estar midiendo fuerzas todo el tiempo. Para las mujeres con ansia, con cáncer, para todos los que están experimentando un momento difícil, no solo físico, sino de la mente, de los sentimientos, del corazón, para todos los hombres y mujeres dentro de lo que esta gran y hermosa diversidad significa para todos, es este video. Hoy les habla mi corazón, desde el amor que siento por mi cuerpo, desde la nostalgia también, pero la fuerza que él y mi espíritu me dieron en los momentos de desasosiego, oscuridad, que sé que muchos pueden comprender. Cuando leo sus mensajes, sé que estas palabras deben ir más allá del amarillismo y del morbo de saber unas cuantas verdades que les comparto desde el hígado. Hoy estoy contigo, hermosa persona que me oye, luciendo mi paz y mi sonrisa, porque me entregué en cuerpo y alma a mi aprendizaje de la manera más humilde que pude. Hace unos 10 años, más o menos, pasé de ser una persona activa, feliz, me sentía muy capaz, hacía deportes, digamos que mi existir en la vida era un existir muy dinámico y comencé esta experiencia de ir perdiendo de a pocos mi seguridad en la vida. Empecé a enfermarme, a sentirme muy extraña, mi salud empezó a decaer de muchas maneras. Bueno, ustedes saben que todos tenemos un cuerpo que está hecho de muchas dimensiones, emocional y física y mental y espiritual para los que lo vemos desde ese lugar. Y cuando una de esas dimensiones se afecta, como todas están interrelacionadas, pues las otras también decaen. Entonces comencé en esta caída, no solo de mi vida física, sino también mental. Me empecé a experimentar muchas cosas, me la pasaba enferma, estuve hospitalizada muchísimas veces, de hecho me la pasé varios años en el hospital por diferentes cosas. 3 de esas veces estuve hospitalizada durante un mes, 2 veces por una bacteria que no quería, que estaba resistente, una bacteria de la nada, infecciones que me daban en los brazos, porque sí, otra vez porque mi ritmo cardíaco estaba muy bajo y no lo podían subir. Y bueno,
muchísimas cosas. Los productores, claro, ya estaban mamados de mí. Empecé a perder trabajos porque me la pasaba en el hospital. Tuve muchos problemas en mi trabajo porque empecé a dejar de concentrarme. Y esto fue difícil para mí porque fue como si la única cosa que sabía hacer, que era actuar en lo que creía que tenía talento, algo que me identificaba como ser humano útil de esta sociedad, se empezó a ir. El talento que creía tener, que era mi herramienta de trabajo, se estaba yendo. Es que ya ni siquiera era el talento, literalmente. No tenía ninguna manera de abordar los papeles que me daban. No podía aprenderme los libretos. Hubo varios castings a los que llegué y algunos directores de haberme tenido en un concepto de buena actriz, pues para los que lo pensaban, para los que pensaban que era mala no cuenta, pero decían como, ¿qué le pasó a Natalia? Y empezó a afectar mi trabajo, no me podía concentrar, no me podía aprender los libretos, ni siquiera sabía qué hacer. Mi memoria totalmente en decadencia, todavía me cuesta muchísimo encontrar las palabras para poder expresarme fluidamente, por lo que aunque necesitaba la plata, yo hacía mucha presentación, decidí dejar de hacerla porque entraba en pánico, porque no encontraba las palabras para poder desenvolverme. Entonces todas las cosas en vivo, exceptuando el teatro, porque en el teatro tenía la oportunidad de ensayar 1500 veces y esa era la única razón por la cual me animé a hacer teatro, a pesar de el pánico que sentía. De resto me tocaba rechazar muchos trabajos que necesitaba porque empecé a perder mis facultades cognitivas. Mi memoria estaba muy mal, de pasar de ser una persona que ha sentido mucha curiosidad por el conocimiento y por leer y por todo, pasé de estar con una nube mental en la cabeza y empezar a concebirme como una persona bruta, estúpida, sin habilidades. Fue muy extraño y muy duro para mí. Fue muy duro. Estuve viendo un neurólogo y él me decía que tenía que hacer ejercicios para la memoria, pero sabía que mi cuerpo estaba decayendo y cada vez más. Hace unos años llegué hasta un punto de no quererme parar de la cama, en una depresión muy fuerte, acompañada de ataques de pánico y de ansiedad, de verdad concibiéndome en mi existencia como una persona inútil para la sociedad, para mi familia, como una carga, con todo el tipo de presiones, en todo caso, alrededor. De la incomprensión que existe frente al no ser una persona que lucha, y he sido esa persona toda mi vida, pero de repente ya no estaba nada de eso dentro de mí. Toda la presión del mundo sobre por qué no me podía parar de la cama, por qué si tenía 3 hijos no me estaba costando tanto levantarme, en un hueco muy negro en el que realmente a veces incluso esperaba el momento en que la vida me hiciera el favor de llevarme, porque no encontraba ningún recurso adentro para poder salir de este lugar, ni físico. Subía 3 escaleras y estaba totalmente ahogada. Empecé a tener mucho miedo de salir a la calle. Me gusta mucho viajar, ustedes pues han visto que me gusta montar moto y que los viajes de voluntaria sobre todo era un trabajo que me llenaba mucho la vida, pero se me empezó a volver un pánico porque sentía que mi cuerpo iba a colapsar en cualquier momento. Empecé a experimentar la vida como de una persona de 120 años, donde me sentía que la única sentimiento que sentía era como de jubilarme,
como de caducidad, como que finalmente todo el sueño de estar aquí viva, parada, se había esfumado, se había ido. Y en un deterioro absoluto de mi sistema, de mis capacidades mentales, físicas, emocionales, cada día que me levantaba y que pasaba, finalmente eran como días de estar ahí por mis creencias. Nunca fui capaz de tomar una decisión más radical de despedirme de este mundo, pero lo anhelé muchas veces. Y aunque afuera tenía mi mejor cara y aunque afuera recibía tantos juicios, la verdad dentro pues estaba con la vida rota. Empecé a dejar de trabajar y bueno, llegó un punto en que toqué un fondo muy oscuro y lidiando además con el látigo de la culpa por no poder, la culpa por a veces no querer uno estar aquí a pesar de tener hijos y el dolor que eso significa para uno, la culpa de cómo se mide la complejidad emocional con todos los contrastes que tenemos con el moralismo, ¿no? Con la moralidad, como si esas reglas tan pequeñas pudieran abarcar los sentimientos de contraste y todo lo que somos los humanos en nuestra naturaleza polar, la regla que rige básicamente el equilibrio de esta tierra, en nuestra complejidad y en nuestra incongruencia y en nuestra contradicción natural. Y no se imaginan todo tipo de intentos que hice, todo tipo de hazañas quijotescas. Empecé a tratar de presionarme muchísimo, hacer cosas que ahora ni siquiera entiendo cómo logré completar, como la caminata que hice hace unos años desde Bogotá hasta Santa Marta por los derechos humanos y el medio ambiente. Ahí ya tenía cáncer, ahí ya estaba, mejor dicho, esas son de las cosas por las cuales me doy palmaditas y me felicito porque ahora no tengo ni idea cómo lo logré. Hice tantas cosas de verdad que ahora por eso le agradezco a mi espíritu, porque no puedo creer que a pesar de que en ese momento ya mi cuerpo estaba en un límite, aún así la presión y las ganas de estar bien me llevaron a completar hazañas pues complejas. Y hace un año empecé ya a hacerme muchos exámenes. En una de las tantas hospitalizaciones una doctora había dicho, mire, eso parece una cosa autoinmune, pero las enfermedades autoinmunes son difíciles de diagnosticar, y esto medio me hicieron un estudio y decidieron que no era nada, pero sí, colapsaba por uno u otro lado, sufría de muchas infecciones en todas partes del cuerpo, tenía cosas crónicas. Finalmente empecé a hacerme estos exámenes con una internista. Fue muy difícil para mí afrontar la época de los exámenes porque yo tenía ataques de ansiedad y de pánico irracionales, en donde cada examen era como una tortura para mí. No podía quedarme quieta, sudaba y pues muchos médicos no entendían mi reacción. Afortunadamente nunca me voy a olvidar del médico que me hizo mi primera biopsia, que yo le dije, perdóname, yo estoy tratando de hacer lo mejor que puedo, pero no me supera, no puedo controlar esto. Y él me dijo, tranquila, nadie entiende cómo se vive desde adentro cada experiencia. Lo que para unos es una idiotez, para otros es una prueba de vida. Y cuando me dijo eso, al sentirme comprendida, de alguna manera me pude tranquilizar. Empezaron estos exámenes que para mí fue uno de los momentos más absurdos y horribles. Paralelamente, mientras estaban empezando los exámenes, yo ya había sentido que estaba muy identificada con toda la literatura y la información que había sobre el síndrome de los implantes mamarios. Hace ya varios años me estaba sonando esto, pero yo no encontraba una fuente realmente que me pudiera dar información clara.
Una amiga de una amiga mía se empezó a sentir muy mal y finalmente dio con un médico en otro país y la pudieron diagnosticar, y más o menos yo tenía la noción de esto y empecé a darme cuenta que muchísimos de los síntomas que tenía coincidían con varios similares al de muchas mujeres que desarrollaron esta enfermedad. Y esto empezó a hacerme pues no sé, por un lado tenía miedo y por otro lado por fin podía encontrar unas respuestas más claras frente a algo que durante muchos años, digamos que los médicos no pudieron identificar y que tal vez quedó en un segundo plano. Mis exámenes estaban raros, mi sangre estaba rara. Empezaron a darse cuenta que tenía una anemia muy fuerte, muy grave. Cuando el hematólogo me vio, me dijo: este es uno de los exámenes que yo no había visto hace tantos años de mi carrera. Me dijo: usted no tiene absolutamente -0 de reservas de hierro. Yo no había visto un examen así hace mucho tiempo. Y bueno, en eso yo tenía una bola acá, como un ganglio. Antes de esto igual yo estaba muy sintomática, me había desmayado algunas veces, me sentía muy mal, me mareaba, vomitaba. Me acuerdo que tenía un novio en ese momento y él estaba muy asustado siempre porque veía que algo no estaba bien. Y incluso este era un ganglio ahí, como X. Cuando me hicieron la ecografía, el médico dijo: no, esto no está tan raro, pero vamos a hacerte una biopsia. La biopsia fue, ay Dios mío, fue horrible. Todas esas chuzadas con esas agujas en mi cuello a mí me generaban mucha angustia. Paralelamente, en todos estos exámenes, mientras yo estaba con la internista, estuvimos hablando sobre la enfermedad de Asia, que ni siquiera tenía tan claro cómo se llamaba. Y bueno, empecé a visitar a algunos especialistas, los que me daban como algunas nociones, pero no fue sino hasta que un día escuché un podcast donde estaba Angeli Moncayo y donde estaba el doctor Alan González, con Mónica Fonseca y con La Pulga, con Claudia Bamón. Cuando yo oí ese podcast, yo por fin me sentí 100% identificada. Todas estas piezas y todas estas nociones médicas que apuntaban a eso como que se materializaban de una manera más clara. Me acuerdo de haber llamado a Angeli Moncayo en este estado. Esta mujer, con toda la generosidad del mundo, me hablaba, me escuchaba, me explicaba, tan pila, tan generosa. Duró hablando conmigo como 4 horas, en donde yo le contaba y ella me decía: sí, Nati, sí. Me contaba su historia y para mí era alucinante porque yo sentía que hablaba de mí. Me contaba sobre muchas historias muy fuertes, sobre toda la base de datos que existe, sobre toda la evidencia científica que existe, más en este momento, sobre los médicos que podían diagnosticarla. Y esto para mí fue importante y muy fuerte. Me acuerdo mucho en esa llamada lo que burbujeaba dentro de mi estómago, y de alguna manera era sentirme comprendida por primera vez, pero también había algo adentro que me generaba un vacío muy fuerte. Y hubo una frase de Angeli muy especial y muy bonita, porque yo empecé a llorar y lloraba desconsoladamente, y esta mujer me oía y yo sentía que me ahogaba y no entendía muy bien qué era eso. Y lloraba y yo le decía: Angeli, ¿por qué esto me está dando tan duro? Sé, porque tengo la certeza que tengo una enfermedad de la que llevo 10 años tratando de encajar, pero ¿qué es? ¿Por qué esto me da tan duro?
Y Angela me dijo una frase muy linda y me dijo, tal vez eso que te da tan duro es lo que tienes que sanar. Y tenía toda la razón. Y me empezaron estas imágenes de mirarme al espejo y tenía también esta idea de que la explantación mamaria es una cosa muy fuerte por algunas malas experiencias de amigas mías que no estaban pudiendo verse al espejo de esa manera, con esas cicatrices. El impacto psicológico para ellas fue una cosa muy dura de afrontar, traumatizadas. Entonces me empiezan a venir todas estas ideas a la cabeza de qué voy a hacer con mi cuerpo, cómo me voy a ver, y un sentimiento adentro de vacío de cómo me concibo de esta manera, cómo me concibo frente a un espejo de esta manera. Y empieza otra vez el látigo durísimo. Pero yo, ¿por qué soy tan superficial? Yo, en este ego que uno tiene, yo que he sido una persona que ha trabajado en lo social, que he tenido un discurso frente a la mujer, que he dicho tantas veces, mujeres, empodérense y acepten su cuerpo, no tenemos que ir con estos cánones de belleza. Entonces pasaron dos cosas interesantes aquí. La primera era el reconocimiento del privilegio. El privilegio, que es algo que a mí me gusta tanto tocar, el privilegio, que es algo que nos da a veces unos puntos de vista muy injustos frente a las situaciones sociales o emocionales de los demás. Cuando vemos a través del privilegio nos volvemos personas antiempáticas. Entonces, por un lado, esto era interesante porque ahí estaba operando el privilegio, ¿no? ¿Cuántas veces yo le decía a las mujeres con que trabajaba, miren, ustedes pueden, no importa los cuerpos, no hay una sola manera bonita de ser? Pero era yo la que iba a tener que confrontar la vida desde este lugar, y me di cuenta que claro, es muy fácil decirle a las mujeres, acéptense como son, cuando yo he sido una mujer que de alguna manera, por suerte aleatoria del ADN, coincidieron ciertos rasgos que pueden entrar dentro de lo que mi sociedad y mi cultura considera que puedo ser una mujer bonita. Y es muy fácil desde ese privilegio decirle a una mujer, acéptese, quiérase, más teniendo un par de tetas geniales que lucir. Qué dificultad iba a ser para una mujer como yo, ahora que estaba siendo yo la que tenía que confrontar un cuerpo frente a un espejo, sin estas seguridades en mi pecho. Me estaba costando, y venía este látigo de decir también, ¿no?, esta narrativa sobre lo superficial que uno es por preocuparse por un par de tetas. Entonces venía esta narrativa de, pero yo tengo huevo, pero yo cómo voy a estar llorando por un par de tetas si es mi salud, pero qué me pasa, sintiéndome miserable por sentir dolor, sintiéndome miserable por mi llanto, mejor dicho. Y aquí también vino una frase que me dejó muy marcada. Me pasó por la cabeza algo que había oído en esta información que existía, y era una mujer que estaba en una cama, ya no podía caminar. Bueno, aparte de todas las que había oído, una que había quedado ciega temporalmente, bueno, eso seguramente que lo han oído o lo oirán. Y la información de esta mujer, que era una mujer que había quedado en la cama, ya no podía pararse, ya no podía caminar, tenían que llevarle un pato para que pudiera orinar, tenía prótesis en la cola y en los senos, y ya médicos le habían dicho, piénselo y quítese las prótesis, y ella dijo, no me las voy a quitar. Y entonces viene esta frase que decía, bueno, pues ahí sí ni modo. Si la mujer prefiere un culo y unas tetas que la salud, pues bueno. Y yo pensé como, no, un momento. Yo no creo que nadie
prefiera unas tetas y un culo que la salud. El trauma que le genera esta pérdida en su identidad hace que su dolor emocional logre superar su dolor físico. Y empecé a sentir cómo tiene que ser de grande el trauma y el dolor emocional de una persona que prefiere aguantarse su dolor físico. Y ahí vino la frase de Angie, en donde me dijo, tal vez es ahí donde tienes que mirar qué es lo que tiene que sanar. Y tenía toda la razón. Esta bendición, esta suerte de haber estado con esta necesidad incesante de encontrar respuestas adentro mío durante muchos años y de estar en diferentes prácticas, en la meditación y bueno, en tantas cosas que saben por aquí o que han visto, y estar como formándome y experimentándome en todas estas soluciones de desarrollo personal son las que me han dado las herramientas para poder navegar todas estas profundidades y retos emocionales que hacen parte pues de la humanidad de todos. Es lo que me dio la herramienta a volver a regresar, que es lo que estaba detrás de este dolor. Y entonces me tocó reconstruir mi vida a partir del dolor que tenía de verme sin esas prótesis y a recordar toda esta serie de eventos en esta línea temporal de lo que ha sido mi vida, comenzando por qué me costaba tanto aceptar mi cuerpo tal y como era. Yo tengo 2 papás. Yo soy Natalia Durán porque soy adoptada por Mauricio Durán, quien es uno de los hombres que yo más admiro y más amo. Y puede ser con mi hijo el hombre más importante de mi vida y el hombre que me ayudó a tener una perspectiva sana y una perspectiva más amable frente a la masculinidad y frente a la vida. Pero yo tuve un papá biológico hace muchos años y ese papá biológico se llamaba Fernando. Él ya murió, se llamaba Fernando Segura. Yo antes me llamaba Natalia Segura y ustedes no saben lo que ese apellido fue para mí en el colegio. Ese papá biológico fue un papá que abusó de mí sexualmente hasta que yo tenía 3 añitos. Abusó de mí de todas las maneras, de manera violenta, de manera sexual. Maltrató a mi mamá delante mío cuando yo era un bebé. Abusó de ella de muchas maneras también. Y esta fue la primera impronta de la infancia, con un agravante, y es que el abuso sexual, además cuando es un incesto, tiene unas características complicadas. Esta confusión que queda de la persona protectora que lo tiene que cuidar a uno, pero al mismo tiempo es una persona que abusa, deja unas marcas muy fuertes en la brújula de lo que está bien y está mal en la vida. Entonces, a partir de esto, yo tenía un cuerpo que realmente no me pertenecía. Era un cuerpo en el que siempre me sentía muy incómoda, sentía que algo no estaba bien conmigo. Yo era una niña muy chiquita, era un bebé, entonces no podía identificarlo. Y más adelante, 2 miembros más de mi familia biológica por parte de mi mamá también abusaron de mí. Esto es algo que lo que ya no quiero ahondar, porque esto es algo que seguramente a esa parte de la familia le va a sorprender, pero bueno, esta es información que igual toda mis hijos, mi papá, Mauricio y todos han compartido conmigo. Para mí ha sido importante hablar de esto a mis hijos también. Incluso yo le tenía mucho miedo a la oscuridad cuando era chiquita. Y era tanta la incomodidad que tenía en mi cuerpo que yo me quería ir a dormir sola. Yo no quería estar con nadie, siempre quería estar aislada y prefería aguantarme el miedo que le tenía a la oscuridad con tal de irme a dormir sola, porque me sentía totalmente incómoda. Sentía que una vergüenza en el cuerpo que yo no podía expresar ni gestionar. Mi mamá nunca lo supo, pero de alguna manera fue una mujer muy fuerte que
en la situación más adversa, pues logró sacar todas las fuerzas para irse conmigo y salvarme la vida y salvársela de ella. Entonces ya con esta impronta, el cuerpo y la aceptación del cuerpo se siente muy diferente. De esto llegamos a colegios donde está bien opinar acerca del cuerpo de las niñas, en donde se refieren de maneras tan violentas al cuerpo, porque es normal. Digamos que está bien visto que se opine sobre, ay, nada por delante y nada por detrás, ay, mire cómo tiene, mire cómo es, y hay toda una sexualización como informativa que hace que los niños piensen que está bien juzgar a las niñas por tetonas, por no tetonas, y todo esto que sea en el colegio frente al cuerpo de las mujeres, y sobre todo cuando uno es una niña, todo lo que tenía que ver con lo sexual y con mi cuerpo era como una daga caliente a mi vergüenza. Cada que decían, ay, ella no tiene tetas, y cuando decían la palabra tetas, a mí se me prendía una alarma dentro de vergüenza, de una indignidad de mi existir. Cada que decían esto era muy denso para mí. Uno de mis grandes complejos más fuertes por los cuales me acomplejé toda la vida fue mis tetas. Fue ser plana, me ponía brasieres, desarrollé una joroba gigante porque no quería que los niños supieran si yo era plana o no lo era. Y en todas estas cosas como tan duras y tan denigrantes en el colegio sobre el cuerpo de uno, en donde los niños aprenden a burlarse y a pensar que eso está bien. No quería estar en mi cuerpo, y aparte de todo llegué al colegio a que se burlaran de unos defectos. Fue terminar de acabar con ese poco valor que tenía por mi cuerpo. Eso fue uno de los grandes complejos que siempre tuve. Incluso ya cuando empecé a tener novios, nunca me quería dejar mirar, nunca me quería dejar absolutamente nada. Y aquí empezó esta brújula muy rota a traer otro de los grandes retos con respecto a mi cuerpo y a mi ser, y fueron las relaciones tóxicas y codependientes. Y empecé en este otro gran reto de mi vida, que fue con esa brújula andar con hombres como mi papá, ese tipo de hombre, lo que creemos que es la masculinidad, ¿no? La imposición sobre el territorio del otro, el hombre sexualizado. Y bueno, ese era el prototipo de hombre muy parecido a mi papá biológico, por lo que mis primeras experiencias de relación fueron muy abusivas, violentas. Con esta brújula era difícil identificar lo que estaba bien y lo que estaba mal, era difícil saber cuáles eran los límites de la cordura, cuáles eran los límites del amor. Y esta identidad, cuando uno es niño, que además por las configuraciones sociales tan injustas y tan tenaces, que nos están igual a las mujeres y a los hombres remarcando todo el tiempo por qué no somos suficientes simplemente por existir y ya. Yo venía de una familia muy pobre, en una familia igual muy hippie, muy linda, pero éramos muy pobres en algún momento. Y vivíamos en una casa hacinados, en un barrio muy elegante, donde vivían unas niñas divinas, monas, en pony. Y bueno, nosotros éramos muchos hacinados en una casa, y siempre en esta cosa de yo no encajar. Me hubiera gustado ser como mis vecinas, que eran divinas y tenían plata y tenían pelos monos. Y yo solo me miraba y pues no, yo no era nada de eso. Desde chiquita siempre sentí que nunca encajé. También al ser adoptada por mi papá venía de una familia pues muy bonita y tradicional de Cali. Yo venía de otro lugar también con unas ideologías donde mi mamá me dejaba ser muy libre, entonces yo era como una niña muy desadaptada que al final de cuentas no encajaba en ninguno de los círculos, no encajaba en ese momento porque pues mi alrededor era gente con muchísima plata y pues yo era como una niña de bajos recursos, con una ropa no tan cara, deseando desde muy chiquita ser como esas niñas que eran como Barbie, pero pues ellas tenían plata y ellas estaban digamos que disfrutando de ser niñas 10, mientras yo lo anhelaba, pero no estaba ni cerca de estar ahí.
era una niña que no era tan privilegiada, era de bajos recursos y digamos que no, eso me hacía sentir muy excluida, eso me hace sentir muy excluida. Y esto es una cosa que no solo me pasa a mí, esto es una cosa que yo siento que también le pasa a mucha gente con el tema de los estratos y de todas estas órdenes sociales tan extraños que nos generan todos unos complejos muy grandes de no encajar, de no ser suficientes y de querer ser otra cosa que no somos desde que nacemos, acompañado de esta sociedad en donde a los hombres se les enseña esta masculinidad, a las mujeres se nos enseña que simplemente por nacer como seamos no somos suficientes, entonces tenemos que depilarnos y entonces tenemos que estar jóvenes y tenemos que estar buenas y tenemos que estar tetonas y tenemos que estar buenísimas, y siempre es una reiteración de que simplemente por nacer como seamos no somos suficientes, tenemos que seguir buscando y buscando y buscando para ver si así sí encajamos en lo que deseamos. Y bueno, las naturalezas de estas relaciones son muy horribles para la autoestima. Cuando hay parejas que tienen baja responsabilidad emocional precisamente por el privilegio, por la estructura del privilegio, en donde el hombre le parece normal opinar el cuerpo y si está buena y si no lo está y si está fea, y como siente que uno tiene que cumplir con tantos de los estándares de ser una buena mujer, pues uno pierde el poder completamente. Y estuve en varias relaciones en este rol de estar buscando la aprobación de mi pareja y de olvidarme completamente de mí, otra vez remarcando con un marcador lo insuficiente que era en comparación con otras mujeres. En el colegio nos enseñan siempre la guerra de la comparación, cómo no era suficientemente linda, cómo no era suficientemente inteligente, cómo no era suficientemente nada en unas relaciones que me generaban vacío, dolor, y siempre me hacían sentir que realmente yo no era merecedora de nada porque nunca nada estuvo bien conmigo como mujer en esta sociedad. Y este tipo de relaciones abusivas trascienden los límites del respeto sobre la integridad del otro. Se siente que es normal opinar sobre el cuerpo del otro, si está gorda, si está flaca, si está linda, si está fea. Es una transgresión del territorio del otro. Pero ¿cómo entender los límites del abuso hacia el propio cuerpo si uno tiene que estar cumpliendo expectativas todo el tiempo? En el caso de las mujeres, entonces, por nacer, simplemente por existir, no somos suficientes. Y los hombres, a su vez, con este tipo de formaciones y presiones en donde se les enseña a que es normal tener las expectativas sobre la mujer, que la mujer las debe cumplir. Afortunadamente, en todo mi crecimiento también existió la influencia de mi padrastro, de mi papá, quien me adoptó, de Mauricio Durán, quien fue el que me dio una de las luces más importantes sobre cómo se ve una vida linda y una vida respetuosa y una vida sana. Y creo que la luz de mi abuela, de mi mamá y de mi papá Mauricio Durán, de mi papá no biológico, fueron esas conciencias que hablaron a través de mí cuando debí buscar las respuestas, y fue gracias al ejemplo de ellos, por lo cual básicamente estoy viva, porque de lo contrario creo que hubiera podido terminar como muchas mujeres que no están aquí. Entonces tenía unas improntas que no me permitían entender qué era relacionarme de una manera sana, amorosa y bonita. Eran maneras muy parecidas a las que conocí cuando era bebé, y esto fue un reto muy grande para mí, poderme salir de ahí, y me causó mucho dolor. Pero lo más importante con respecto a la historia es que me volvió a causar muchos problemas con mi cuerpo, en relaciones donde yo no sentía ningún valor por mí, sobre quién era yo, qué tan inteligente era, qué tan linda era, y todo ese tipo de cosas que se hacen desde las relaciones tóxicas y que construyen un imaginario de mucho autorrechazo. Entonces creo que esto fue como otra manera de reforzar esa incomodidad de
de ser yo misma. Afortunadamente existía la figura de mi papá, Mauricio Durán, quien me llenó de otras maneras de ver el mundo. Entonces, bueno, esta fue la otra manera de reforzar toda la presión que tenía. Ahí apareció Kate Moss, me acuerdo, por eso también la importancia de la diversidad en los estándares de belleza y en los símbolos de admiración. Kate Moss era una mujer como yo, plana, y ella era una deidad en los 90s, y poder sentir identificado este cuerpo que al final nunca me gustó y en el que nunca me sentí bien, con una mujer que lucía igual que yo, pues de alguna manera me dio como una visión bonita sobre mi propio cuerpo. Ahí está todo esto que pasa en Disney, ¿no? Que ahora hay tantos niños que se ven de diferentes maneras, con diferentes cuerpos, que todos cabemos dentro del anhelo de aceptación, que al final es el anhelo del amor. Todo se resume a eso, a sentirse valorado, querido, respetado, y que uno pertenece a una comunidad que es una comunidad admirada. Para mí fue muy importante ese símbolo, porque me hizo sentir más cómoda con mi cuerpo. Y ahí llegó la enfermedad de mi mamá, de cáncer de seno. Mi mamá era una mujer que también tenía muchas marcas fuertes en su cuerpo, y sus senos fueron otra de sus grandes complejos, aunque al final se aceptaba, y afortunadamente la presencia de mi papá, Mauricio, también le ayudó con esas heridas a sentirse bien siendo quien era. Le llegó un cáncer de seno muy duro, estuvimos peleando 4 años y al final terminó casi muriéndose en mis brazos, y fue un desarraigo muy fuerte para mí. Y bueno, con esto sobre todo busco hacer un contexto, todo lo que marcó este camino, que aunque fue difícil, fue el camino que me hizo preguntarme muchas cosas y adentrarme en mi desarrollo personal, que es el que me tiene ahora parada, y el que me tiene aquí, pasando a través de los retos, que es vivir como un ser humano desde una perspectiva que yo considero más amplia para mí. Cuando empecé a irme hacia atrás, comprendí qué era lo que me dolía, y comprendí la incomodidad que siempre tuve, reforzada desde el colegio, desde todas partes, sobre mi cuerpo, y por qué un par de tetas están muy lejos de ser algo superficial, porque la narrativa siempre es esa, ¿no? Nos dejan sin mucho espacio. Crecemos en una sociedad donde, ay, pero ¿por qué tan gorda? Ay, pero ¿por qué tan flaca? Más nosotras que estamos aquí expuestas. Uy, pero vea cómo tiene el culo caído. Uy, pero mire cómo tiene las tetas. Uy, entonces tú accedes a querer encajar, incluso por trabajo también, a decir, bueno, está bien, me voy a operar y me voy a poner algo para poder complacer a la gente que me está viendo en Instagram, y entonces accedes a buscar la aprobación y a buscar la tranquilidad interna y la seguridad en una cirugía, y entonces te haces la cirugía, y si te llega a pasar algo, ay, si ve, eso le pasa por ser tan superficial, ¿quién la manda a operarse? Es como, al final no tienes mucho chance. Y esto es un espíritu que todos estamos alimentando todo el tiempo, la insatisfacción frente a cuáles son los cuerpos que tienen que entrar ahí y cuáles no, por qué te quieren y por qué no. Y esto va mucho más allá de una pelea de géneros. Claro que creo que las estadísticas en feminicidios, las estadísticas en homicidios, sí las están liderando los hombres, y hay que poner una atención y una gran responsabilidad en esto. Es una problemática social dolorosa y grave, y al mismo tiempo también estamos todos alimentando ese espíritu. Parece que seguimos en la colonialidad. La colonización fue un evento histórico hace mucho tiempo, pero el pensamiento sigue siendo básicamente el mismo, y las características de la imposición sobre el cuerpo del otro, sobre las creencias del otro, el acaparamiento territorial, incluso en la resolución de problemas, la imposición, es que esto es así, esta es la verdad, todas estas estructuras que se ven también desde el colegio, y de qué manera todos nosotros estamos aportando a que esa conciencia crezca y sea la base de pensamiento de nuestra sociedad, y como al final eso es muy grave para todos. Si estamos conscientes de qué manera estamos aportando a esas ideas viejas sobre el cuerpo de la mujer, o estos chats, por ejemplo,
donde se mandan mujeres en bolas y es súper chistoso. ¿Qué pasaría si la que estuviera ahí fuera nuestra mamá, o fuera nuestra hija, o fuera la persona que amamos? ¿Qué pasa cuando decimos, ay, ve, eso le pasa por buscona, ves que esa es una perra? Y entonces el día que abusan de ella, que hay hombres que creen que pueden abusar o obligar o incitar, o mujeres que también están alimentando estas ideas todo el tiempo, vamos a llegar a un juzgado donde nos dicen, no, pues de malas, es que su hija pues estaba muy sexy, y sí, ¿no? Uno está esperando que haya un sistema que lo proteja, pero es muy difícil que haya un sistema que a uno lo proteja si este sistema está basado en estos paradigmas. Entonces creo que es importante ver cómo nosotros todos los días estamos alimentando este espíritu que al final se nos va a revertir, que nos tiene a hombres y mujeres completamente en peligro, en riesgo, insatisfechos, que es tan denigrante para los cuerpos de las mujeres, para la seguridad de los hombres. Y si queremos cambiarlo, tenemos que hacer conciencia en cómo estamos aportando a estas ideas todos los días desde nuestro hablar, para ver si lo hackeamos y para ver si nos podemos liberar de esto de una vez por todas. La misma estructura que tiene el medio ambiente jodido, a los seres humanos jodidos, no es la estructura vaya y comas el mundo y pase por encima del que sea, y no es vamos todos, ¿no? Hay para todos. Entonces creo que hay que hacernos muchas preguntas con respecto a cómo estamos alimentando este espíritu y cómo este espíritu no nos deja, porque está en todas partes, está en la narrativa del colegio, está en la narrativa del trabajo, está en la narrativa de las redes, y cómo nosotros lo alimentamos, pero también somos víctimas de él, y cómo creemos que el éxito son un montón de cosas que no tienen nada que ver con la paz ni con la tranquilidad, y cómo esas mismas cosas se nos devuelven y nos hieren. Y simplemente es poder observarlo, cómo esta colonialidad de pensamiento no nos ha dejado ni un segundo, y cómo es que vamos a hackear esto entre todos. Entonces, bueno, esto era básicamente lo que tenía que configurar, y vuelvo a la historia de Angeli. Y cuando Angeli me dice esto y me oye, yo me pongo a llorar y a llorar y a llorar, y finalmente entiendo cuál era el dolor, porque las tetas no son nada, las tetas son una silicona, pero las tetas son un símbolo. Detrás de esas tetas es lo que hay, y hay toda una sociedad, y hay todo un tema de salud pública y de salud mental pública. Las cirugías no tienen nada de superficial, y no estoy en contra de las cirugías. La persona que se las quiera hacer está perfecto, pero valdría la pena que uno piense qué es lo que está detrás, qué es todo eso que uno no acepta, que uno no quiere, porque siempre hay una respuesta, qué es todo lo que está detrás, qué es lo que uno está buscando. Y de verdad les digo, vale la pena ser libre, vale la pena liberarse, vale la pena siempre y todas las veces ir hacia adentro y encontrarse. Y estos retos lo llevan a uno a comprenderse desde dónde está tomando decisiones, y de qué manera se está parando frente a la sociedad. Entonces, bueno, pues estoy yo en este drama del impacto psicológico de no poder verme en un espejo sin eso, sin ese símbolo que al final tapaba un dolor mucho más grande que ser bonita o no serlo. Todas esas siliconas estaban tapando otra cosa mucho más profunda, y lo que yo no quería ver al espejo era esa Natalia. No quería regresar a ese cuerpo que me incomodaba, a ese cuerpo del que tantos hombres y mujeres opinaron, a ese cuerpo que me hacía sentir tan insatisfecha conmigo misma. No quería regresar ahí, no quería regresar. Y a pesar de haber trabajado todo esto, ustedes saben que cuando uno identifica alguna herida muy fuerte, esa herida tiene como muchos brazos, y este era uno que yo no había podido ver. Yo no quería regresar ahí, y finalmente eso era lo que estaba pasando. Entonces Angeli pues estuvo ahí muy paciente, me dio el número de todos los especialistas, empecé este camino a buscar respuestas. Afortunadamente los especialistas que vi sabían perfectamente de qué se trataba. Uno de ellos muy lindo me dijo, Nati, te vas a tener que armar de paciencia, porque esto es una enfermedad que muchos ignoran todavía, y que si a mí me hubieran dicho como médico esto hace
15 años, pues dentro de la ignorancia yo hubiera dicho que era una pendejada, pero te vas a tener que armar de paciencia, y ese consejo fue uno de los mejores consejos que me han dado en mi vida, porque es una enfermedad que se vive muy sola, es una enfermedad de mucha incomprensión, es una enfermedad que toca callos difíciles, porque la economía de la cirugía plástica en el mundo y de los laboratorios pues es una economía muy grande. Entonces habrá las personas que valientemente aceptan lo que esto implica y habrá las personas que son detractores, pero pues mejor dicho, a mí la verdad no, esto no es en mi punto. Para los que quieran saber de la enfermedad de Asia, Angeli Moncayo tiene una fundación que se llama Asia Recovery, y ella ha hecho un trabajo juicioso con los especialistas y los científicos. Entonces, para las personas que tengan dudas, les recomiendo su trabajo y el de mucha gente. Y sé que esto a algunos les puede molestar, pero me gustaría que pudiéramos hablar un poquito más allá, que se bajaran las barreras para tratar de entender esto desde un tema de salud pública y de salud psicológica pública. Y sé que a muchos les molesta esta palabra, pero pues ojalá pudieran estar un poquito abiertos antes como de rechazarlo. Y es que sí, esta sí es una enfermedad del patriarcado y deberíamos observarlo muy bien, porque el tema de las cirugías es una cosa que es como la pandemia en algún punto. Esto va cada vez para arriba y para arriba y para arriba, y están las Kardashian y ahora todas las niñas quieren verse así, y no estoy diciendo que esté mal del todo. Creo que cada persona es libre. Sobre todo me cuesta hablar de esto porque sé que las cirugías también son muy importantes y muy importantes para las identidades de género y hacen cosas grandiosas, pero valdría la pena observar cuáles son todas esas cosas por las cuales uno no quiere ser uno, por las cuales uno quiere tapar, porque a veces es mucho mejor encontrar esa raíz y estar libre afuera. Y también, no sé, debería existir algún tipo de guía psicológica o algún tipo de protocolo para todas las niñas que se están interviniendo y para toda la gente que en este momento siente que esta es la solución de su vida para sentirse bien consigo mismo, y que de pronto muchas niñas deberían recibir. Es decir, siento que muchas de las cirugías deberían estar acompañadas de acompañamiento psicológico. Ese sería el ideal, es lo que yo opino. Llegué a donde Alan González, quien fue una de las personas que más me ayudó, que más me aclaró, que más me validó. En este punto yo estaba sufriendo por Asia. Estaba sufriendo mucho por poder concebirme sin esas prótesis. Estaba mal, triste, y aparte yo me he construido también desde ahí, o mi trabajo también, y mi imagen y mi identidad se ha construido, mi seguridad en mi trabajo se ha construido a través de esta imagen de mujer sexy, y por eso tengo campañas y por eso puedo mantener a mis hijos. Entonces esto era una pérdida de muchas cosas, de destruir y de construir completamente lo que me dio una seguridad temporal, y de construir eso no iba a ser fácil. No había terminado de comprender este drama cuando una mañana a las 9 de la mañana me dicen: doña Natalia, discúlpeme, su examen salió muy mal, usted tiene cáncer, y tiene cáncer y su examen es crítico. Yo no les puedo describir lo que uno siente con una noticia así, cuando uno le dicen su examen es crítico. Yo ni siquiera, no sé lo que uno puede sentir en ese momento. Es una cosa que yo nunca había experimentado en mi vida, y es una exacerbación de la realidad. Es un golpe de la muerte directo a la cabeza, al corazón, diciéndole: aquí estoy. Independientemente de que después uno entienda lo que entienda, en ese momento es un impacto, y esto era una cosa que no era nueva para mí. Era revivir la enfermedad de mi mamá, quien sufrió mucho con este cáncer. Era revivir muchas cosas.
la enfermedad de mucha gente que está, otra que no está. Y en un segundo de claridad, entre este ruido, cerré los ojos y dije, ¿qué me sirve en este momento? ¿Me sirve la culpa? No. ¿Me sirve la rabia? No. ¿Me sirve? Empecé a hacer como un checklist rápido de todo lo que tenía que tener en el corazón en ese momento. Obviamente esto no me duró mucho tiempo porque pues pucha, o sea, es difícil de manejar. Y lo primero que se me ocurrió fue salir a decirle a mis hijos, niños, les tengo malas noticias, tengo cáncer. Mis hijos pues mal, mi hija mayor especialmente, literalmente se arrancaba la ropa. Yo nunca había visto eso cuando dicen se rasga las vestiduras, creo que lo vi por primera vez con mi hija mía, del desespero que tenía, se quería arrancar la ropa. Y esa imagen para mí fue muy fuerte, fue como la que me dio tranquilidad y le dije, tranquila, vamos a hacer lo que tengamos que hacer, vamos a ver qué es lo que pasa, pero lo difícil de esto es que son semanas en las que uno no tiene ni idea qué es lo que está pasando con uno. Son semanas en las que uno, si a uno le dicen, mire, su diagnóstico es este, y así sea muy desalentador, uno ya sabe que puede tomar unas acciones o una posición cuando uno está en inexistencia, en donde no puede ir para la derecha ni para la izquierda, la mente solo se va. Semanas de levantarse y creer que es una pesadilla, volver otra vez. Para mi papá pues fue devastador. Y bueno, ustedes saben cómo es esto. Finalmente pues se dieron cuenta de que cáncer era, tenía metástasis en los 2 lados. Me tocó con el doctor Hakim, una persona muy profesional al que le agradezco cómo ha llevado mi caso, quien siempre estuvo en una posición muy sabia. Tuve 2 cirugías a las que me salió muy bien. Ahora sigue la yodoterapia radioactiva, que no me la había podido hacer porque se había acabado el yodo en el mundo. Y sigue el rastreo. Pues que eso es una mamera muy grande. Saber qué pasa con el cuerpo, si puede estar en remisión, si no, si se fue a otra parte, si no se fue. El cáncer por lo menos se comprende, se entiende. La compañía que a uno le dan las personas cuando entienden que uno está afrontando cáncer, es una compañía clara, pero el Asia no. El Asia es muy destructivo y el Asia es una enfermedad de estar muy solo. Entonces, bueno, ahí entré en este proceso que les cuento, proceso duro. En este momento tenía las 3 cirugías en las que me tenían que sacar los implantes. Llega el cáncer y yo en una confusión absoluta no había terminado de asimilar una para tener que asimilar el cáncer, pero aquí venía el tema de estar completamente aterrorizada de si mi cuerpo iba a ser capaz de resistir 3 cirugías. En mi certeza intuitiva sabía que no, y empieza mi cuerpo a tener la necesidad urgente de retirarse esto que está generando una reacción autoinmune. Con todos los especialistas que me vieron, uno especialmente con el que he hablado mucho, con el que he trabajado mucho, porque he visto las maneras de materializar todo lo que hice para poder estar así, él me dijo no, el orden, por menos protocolo que sea, el orden no es ese. 2 de los médicos que me vieron creen que el cáncer que tengo es por el Asia, otros médicos no. Entonces bueno, yo no había terminado de asimilar esto cuando me dicen que el cáncer y finalmente la necesidad urgente era llegar sin una respuesta autoinmune tan fuerte a mis cirugías de la tiroides. Y fue una decisión muy difícil porque yo tenía que rehabilitarme para poder entrar a esas cirugías. Ahí empezó todo tipo de cosas que tiene que vivir uno de paciente también. Entiendo mucho a los pacientes que se sienten muy solos, de verdad los comprendo, y que se sienten que la comprensión frente a la realidad de uno es nula. Ahí estaba muy mal, le tenía pánico irracional al quirófano, pánico irracional.
pero ya era tanta la necesidad de mi cuerpo de quitarse esta cosa de encima. Ya frente a un cáncer, pues digamos que ya las prioridades empezaron a cambiar. Afortunadamente pudieron retirarme las prótesis, me las retiraron, empecé en un proceso de rehabilitación muy fuerte, en una dieta anticáncer muy fuerte, en una dieta antiinflamatoria, en todo tipo de rehabilitaciones para poder ganar la carrera al tiempo, para llegar lista a las cirugías de mi cuello y a lo que se viniera. Me pude rehabilitar. Ay, Dios mío, fue una bendición muy grande. Me ayudó la meditación, todas mis ideas, todo lo que aprendí. La dieta fue fundamental. La dieta me dio una nueva esperanza. Es un médico con el que ahora quiero hacer muchas cosas, porque fue una de las personas que de verdad logró que yo recuperara la esperanza de estar preparada para asumir el reto que se me venía. Y bueno, me rehabilité y lo logré, y llegué a estas cirugías del cáncer. Fue una maravilla encontrarme a Alan González. A Alan le tengo que agradecer haberme devuelto, haber hecho más fácil el regreso a este cuerpo. Su trabajo fue muy bello. Yo estaba dispuesta de verdad como a verme, pues como estaba mi mamá. Y Alan, cuando regresé a este cuerpo al que no estaba tan feliz de regresar, fue muy bello. Se lo tengo que agradecer a mis médicos, a Terence, que es el médico que les digo, médico naturópata, quien me rehabilitó, a mi amiga Tatiana, quien hizo esto posible, a todas las personas que por alguna mágica razón decidieron apoyarme. Fue un proceso de sanación del alma, no solo porque físicamente lo logré, sino porque recibir el amor incondicional de tantas personas le sana el alma y el corazón a cualquiera. Y la parte más importante que me sanó fue el amor. Esa fue. Llegué a mi cirugía, duro, las hormonas, ¿qué les puedo decir? Ya lo pueden saber, dura la vida con las hormonas así, duros miles de procesos, noches en que sentía que me tenía que despedir del mundo, noches interesantes de desapego, de entrega, de saber que la vida no está comprada, de agradecer todas estas cosas que me llevaron a ser quien soy, de agradecer todas las herramientas que he tenido para pasar a través de esto, y de las dietas, de las creencias, de las prácticas de meditación, de mi terapeuta Gloria, de las terapeutas que me atendieron, muchas fueron mujeres, de la gente que me ha escrito y me ha contado sus historias, de mi papá, de tantas cosas que en una idea medianamente resumida quería contarles. Gracias. Solo tengo agradecimiento por todas y cada una de estas experiencias. Sigo aquí esperando mis resultados. Si son positivos, qué alegría. Si no lo son, me siento bien y me siento tranquila. Y la única palabra que puedo decir es gracias. Y la única conclusión que tengo es que la salida es hacia adentro. Los quiero mucho. Gracias por oírme. Vamos a seguir hablando, por supuesto. Mucha tela por cortar todavía.